Gracias por estar aquí, gracias por suscribirse, comentar y compartir. Miren, ¿quién no sabe que los políticos son manipuladores? Tal vez no todos, pero muchos de ellos, podríamos decir que la mayoría, sustentan sus campañas en mentir, mentir, mentir. Hay está Kamala Harris, que recientemente publicó un libro que se llama 107 días. En ese libro, no voy a abundar mucho de este tema aquí, porque en el próximo video vamos a hablar de Kamala Harris y cómo ella explica por qué ella perdió la presidencia de Estados Unidos. Le voy a dar un adelanto. Todo el mundo fue culpable, menos ella. Todo el mundo conspiró, menos ella. Y yo, guiño, guiño. Incluso hay dos YouTubers, podcasters, como usted lo quiere llamar, Marion Gates y Andrew Tate, muy populares, y ella culpó a estos dos YouTubers, señores, de que ella perdió el voto de la juventud por ellos, supuestamente. Como le digo, una delirante Kamala Harris que culpa, vuelvo y repito, a todo el mundo menos a ella. Incluso si usted presta atención a la portada del libro de Kamala Harris, cuando yo lo vi por primera vez, yo he leído varios libros de John Maxwell, y cuando yo lo vi por primera vez yo dije, pero eso es un libro de John Maxwell. Si usted lo mira de pronto, usted hace una comparación, usted dice, pero es el mismo libro. Fíjese, mire, la misma tipografía, el mismo color parecido. El que no es versado y no conoce bien y ve el libro a simple vista dice, no, pero déjame ponerlo un poquito para acá para que usted lo vea. No, pero es un libro de John Maxwell. No, no es John Maxwell, es el libro de Kamala Harris. Que podríamos decir que hasta en eso, hasta cierto punto, hay cierto plagio por parte de Kamala Harris y su equipo. Ni en eso pudieron ser creativos y crearse una vaina nueva. Pero imagínense, ¿por qué traigo esto a colación? Vamos a reaccionar a un video que yo creo que es importante para que aprendamos siempre, de un youtuber que se llama Lord Draw, del lado oscuro de Wikipedia. ¿Por qué? Bueno, ahí podemos ver cómo compañías, como políticos han tratado de tergiversar la información de ellos mismos, desde Obama hasta Putin, y cómo tenemos que tener cuidado porque muchos de nosotros buscamos información. Yo he tenido debates, he tenido conversaciones con personas, y usted sabe cuál es el argumento que ellos dicen en cierto tema que hemos estado hablando. No, porque lo dice la Wikipedia. Y porque lo dice la Wikipedia es la realidad. Llegamos a un punto, o por ejemplo, como está pasando ahora en Twitter. Usted publica algo y todo el mundo, Goro, esto es verdad, Goro, ¿qué tal cosa? Y le estamos dejando poco a poco toda la inteligencia artificial, todo el internet. Señores, la Wikipedia es alimentada por personas. Y aunque no fuera por personas, nada es infalible. En todo organismo, en todo sistema pueden haber equivocaciones. Y Wikipedia no es la excepción. Entonces, vamos a ver de esto, vamos a aprender. Usted tiene un hijo, una hija, envíele esto, porque hoy con las inteligencias artificiales y con Wikipedia hay miles de profesionales y déjeme decirle, las redes sociales, las inteligencias artificiales, el internet, no tienen la última palabra sobre todo. Vamos a ver este trabajo, vamos a reaccionar a este trabajo. Es con control-C, control-V. Decídmelo a mí que literalmente este canal funciona. Todos conocemos la Wikipedia, un templo del conocimiento con el que podíamos hacer los deberes con control-C, control-V. Decídmelo a mí que literalmente este canal funciona así. Control-C, control-V y vídeo. Control-C, control-V y otro vídeo. Es como el modelo de los Sims, pero en la vida real. En fin, que no he venido a contaros trucazos, sino a deciros que la Wikipedia en realidad se financió gracias a una web erótica. Su fundador era un personaje cuanto menos curioso y... A una web erótica. Yo no sabía eso. Un tipo que lo que tenía una página erótica. Y se descubrió que la CIA, el Vaticano y el Kremlin habían estado cambiando artículos a su antojo con el fin de influir en la opinión pública. Amigos, hoy por fin vamos a desentrañar aquellas razones que deberían haberos dado los profesores cuando os decían que no hicierais los deberes con la Wikipedia. Y no os las daban porque no las conocían, porque este es el oculto y oscuro origen de la Wikipedia, la enciclopedia libre. Jimmy Wales era un emprendedor al que las cosas le iban muy bien. Vivía en San Diego, California, y en 1996 había creado un portal de búsquedas llamado Bomis, enfocado en el entretenimiento para adultos. Ya sabéis, coches, fútbol y miles de fotografías eróticas. De hecho, la sección que más visitas recibía y más beneficios aportaba eran las Boomies Babes. Pero Jimmy tenía un sueño. Quería crear un lugar en Internet en el que se reuniera todo el conocimiento de la humanidad. Quería que su legado fuera... ¿Cómo se estarán poniendo la mano en la cabeza esos
puritanos que ven la enciclopedia libre, Wikipedia, para ver cosas que tienen que ver con la Biblia y pasajes de la Biblia y le hacen trabajo a los niños, en un sitio que literalmente fue creado por un tipo que tenía un sitio no por. Fuera la mayor enciclopedia jamás creada y que fuera gratuita, accesible para todos y siempre actualizada. Y gracias a las Boomies Babes tenía recursos más que de sobra para financiarla. Así que en efecto, un portal de contenido erótico sería no solo el origen, sino la fuente de financiación de la enciclopedia destinada a cambiar el mundo. En el año 2000 nació la Nupedia. Así es, antes de la Wikipedia existió la Nupedia, un proyecto que trataba de crear una enciclopedia virtual escrita únicamente por expertos que, de forma voluntaria, aportarían sus conocimientos. Jimmy encargó la dirección del proyecto a Larry Sanger, un joven filósofo que, como editor jefe, supervisaba un equipo de expertos en diferentes Voluntario. materias. Ellos redactaban y verificaban cada artículo. Antes de publicar nada, había un proceso de revisión en 7 fases similar al de una revista científica. Y el resultado fue desesperante. En un año solo habían publicado 21 artículos. Y Jimmy se estaba tirando de los pelos, no entendía por qué todo iba tan lento. Así que decidió remangarse y demostrar a los demás cómo se hacía. Para tal menester, se puso a escribir sobre un tema apasionante, la biografía del premio Nobel de Economía Robert Merton. Como comprenderéis, de apasionante no tenía nada, y Jimmy enseguida se dio cuenta de qué demonios era lo que estaba pasando. Escribir cada artículo era, perdón por la expresión, un coñazo. No solo era esforzarte como si volvieras al instituto para investigar decenas de documentos y libros, sino que encima lo hacías con la presión de saber que tu trabajo iba a ser revisado y criticado por profesores y expertos de prestigio. Y cuando lo tenías, todavía te quedaba sufrir un largo y tedioso proceso hasta ver tu artículo publicado. Espera, ¿así se sienten mis guionistas? A ese paso, Jimmy lo vio claro. La Nupedia iba a ser un fracaso. El sueño de Jimmy se estaba desvaneciendo, pero cuando todo parecía perdido, Larry apareció con una idea: utilizar el sistema de edición abierta Wiki. Wiki significa rápido en hawaiano, justo lo contrario de lo que estaba siendo la Nupedia. Es un sistema en el que varias personas pueden editar una página web directamente desde su navegador, sin necesidad de saber programación. Cada cambio se guarda y se publica al instante, haciendo posible la colaboración en tiempo real. Así que usando ese sistema y un poco a la desesperada, en 2001 lanzaron un nuevo portal que, ahora sí, os sonará: la Wikipedia. Allí cualquiera podía escribir y corregir artículos instantáneamente. Su objetivo era ayudar a la Nupedia a ir más rápido, y el primer artículo fue esta impactante recopilación de países que empiezan por la letra U. Para sorpresa de todos, la idea funcionó mejor de lo imaginado. En un año llegaron a los 20.000 artículos y cada día más gente se animaba a escribir o completar alguna entrada. La Wikipedia era un éxito y evidentemente... Por si usted no lo sabía, a mí me han ofrecido poner mi biografía en la Wikipedia. Yo pensaba que era más riguroso usted poner un artículo en Wikipedia y no es tan riguroso. Por ejemplo, en el caso de figuras públicas que vendría siendo yo, aunque yo no utilizo el término para referirme a mí porque no me gusta, solo hace falta unas cuantas publicaciones de periódico, que la tengo, unas cuantas publicaciones en medios, que tengo cientos, tanto en entrevistas como medios aquí en Estados Unidos, como República Dominicana y otros países, y literalmente una que otra prueba, un título universitario, cosas así, y ya. Por el camino fue dejando algún que otro cadáver. Claro, en mi caso, tal vez piden el título universitario para validar que yo soy un profesional, pero hay gente que no es profesional que le piden otros criterios, pero es sumamente fácil. Y lo increíble es que eso lo puede hacer cualquiera. Es simplemente hacer eso, subirlo a la Wikipedia, mandarlo a que ellos verifiquen la información, lo aprueban y ya te tienen un apartado en Wikipedia. Una locura. El primero fue la Nupedia, que cerró en 2003, pero al resto de enciclopedias físicas y digitales también les temblaron las rodillas, porque vieron cómo delante de ellos su modelo de negocio estaba a punto de morir. Frente a sus meticulosos artículos, un proyecto caótico y poco riguroso acaparaba toda la atención y las visitas. Según el editor jefe de la Enciclopedia Británica. Sí, porque yo recuerdo que antes, suena viejo, ya suena viejo, pero yo soy de antes de las enciclopedias electrónicas. Todavía recuerdo estar en la escuela, no sé si octavo, séptimo bachillerato, donde nosotros utilizábamos enciclopedias reales, unos libros así de gordos, así, para buscar información y responder preguntas. Utilizar diccionario a mano, señores, a mano. Cuando mis nietos, si Dios me da la oportunidad de tener nietos, escuchen que el abuelo fue a la escuela sin internet y que buscaba en enciclopedia en hojas a mano y en diccionario a mano, van a decir que yo soy un tiranosaurio rex, señores. Británica, la Wikipedia era el retrete público del conocimiento. Era normal que estuviera enfadado, les estaban destruyendo, pero lo extraño es que había alguien dentro de la Wikipedia que también pensaba así. Larry Sanger era un académico riguroso y la forma de proceder de su propio proyecto le parecía terrorífica. Era el infierno de cualquier profesor hecho realidad. Muchos artículos estaban llenos de errores y muy mal redactados. También abundaban los artículos inventados y plagados de opiniones personales. Cualquier troll podía vandalizar una biografía o borrar las aportaciones de otros, y en artículos polémicos había una constante guerra de edición que parecía que nunca terminaría. No había normas ni jerarquías y el resultado no se parecía en nada a lo que habían proyectado en la Nupedia. Así que Larry intentó poner orden
orden, exigió un proyecto más profesional, en el que los expertos tuvieran más importancia. Pero ya era tarde. Jimmy estaba contentísimo con la Wikipedia. Cuando escribió sobre otro premio Nobel de Economía, Robert Aumann, publicó un artículo muy básico en la Wikipedia. A las pocas semanas, cuando regresó para verlo, otros editores lo habían completado y mejorado. Wikipedia era una comunidad viva, que no paraba de crecer y colaborar voluntariamente para mejorar los artículos. Ahora sí, su sueño se estaba cumpliendo. De que es una buena idea, es una buena idea. Eso de la colaboración. Ese es el sueño de todo emprendedor. A mí me gustan los videojuegos. Yo tengo unos canales de juegos. Se llaman Dominicanos. Búsqueme Twitch, aquí mismo en YouTube. Dame ver cuántos suscriptores tengo yo en YouTube. Señores, vaya y suscríbase en esa red social, en ese canal. Dame si aparece así, Dominicano Game. Dominicano Game. Con 4. Cano Game. No aparezco todavía porque el canal es muy nuevo. Pero sí cambiamos a Dominicano Game, donde está Dominicano. Mire, yo tengo 27 suscriptores ya en ese canal y no he subido nada, literalmente. Mire, 27 suscriptores. Qué bien. Vaya, suscríbase. Bueno, el punto es que yo abrí ese canal para subir juegos que yo juego y la idea es crear una comunidad que se coopere. Cuando usted logra en internet crear una comunidad y que la gente coopera, es el sueño mojado de cualquier emprendedor. Larry le amenazó con irse. Jimmy se encogió de hombros. Le parecía perfecto que se fuera. Era el único que cobraba y encima se estaba convirtiendo en un estorbo. Así que en 2002, cuando le avisó de que Bomis no podía seguir pagándole, Larry se marchó de la Wikipedia. A pesar de todo, Jimmy sabía que había un problema. La Wikipedia se mantenía con lo que recaudaban las Bomis Babes, y eso no podía seguir así para siempre. Wikipedia tenía que ser un proyecto independiente. Pero cuando planteó la idea de introducir publicidad en forma de banners, la comunidad se negó en rotundo. La Wikipedia española hizo una huelga de edición e incluso planteó crear un fork, es decir, hacer una copia digital y desarrollarla fuera de la Wikipedia. Descartada esta opción, en 2003 Jimmy creó la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro destinada a gestionar Wikipedia y otros nuevos proyectos derivados como Wiktionario o Wikisource, una biblioteca de textos originales. A partir de entonces, Wikipedia pasaba a tener una estructura formal, con un consejo directivo, reglas internas y un sistema de financiación basado en donaciones. La Wikipedia amateur y caótica había sobrevivido a su infancia y ahora entraba en una nueva etapa. Estaba a punto de convertirse en el sinónimo de enciclopedia virtual. Pero la popularidad tiene doble filo. Si Wikipedia era conocida a nivel mundial, también lo serían los escándalos protagonizados por su fundador, el rey del no por digital, Jimmy Wales. Antes de continuar, este vídeo está patrocinado por la VPN de Proton, una de las empresas más respetadas. Increíble, vuelvo y repito, increíble que el creador de la Wikipedia, ese centro del conocimiento, sea un tipo que lo que tenía era una página no por. ¿Usted sabe lo que es no por? ¿No sabe lo que es no por? Dígalo al revés. En 2005 la Wikipedia tenía más de 2 millones de artículos entre todos los idiomas. La Fundación Wikimedia se sostenía holgadamente gracias a las donaciones. Los servidores eran organizados por voluntarios y el proyecto cada vez era más popular. Teóricamente, Jimmy Wales no era más que nadie dentro de la Fundación Wikimedia y en Wikipedia era un simple editor. Pero en la práctica, todos sabían que él era el líder de la organización. De hecho, en un momento, Jimmy se tomó la libertad de reescribir su propia biografía. Aquí se puede ver cómo cambió la parte donde se catalogaba a Bomis como no por contenido adulto. Eso era más correcto según él. Y aquí se ve cómo, en un principio, el artículo decía que él y Sanger fundaron la Wikipedia y luego de repente el nombre de Sanger desaparece. Estas modificaciones no pasaron desapercibidas para la comunidad. Para muchos no era ético que el propio Jimmy cambiara su biografía. Larry Sanger también se picó, le acusó de intentar reescribir la historia e inició su cruzada contra la Wikipedia. Por cierto, como suele ocurrir en estos casos, pasó justo lo contrario de lo que quería Jimmy. En una especie de efecto Streisand, la prensa se refería a él como el creador del Playboy digital, una especie de Hugh Hefner friki. En esa misma época, un usuario anónimo creó un artículo que pasaría a la historia de la Wikipedia. Trataba sobre Jared Edo Wens, el dios aborigen australiano del conocimiento y la fortaleza física. Un dios que además tenía la peculiaridad de no haber existido jamás. Era un bulo totalmente inventado. El nombre Jared Owens puntuado de otra manera. Pero eso no le impidió permanecer en Wikipedia durante casi 10 años, todo un récord de permanencia, y lo peor es que apareció en libros y en otras páginas web. A partir de un bulo, Wikipedia había creado una realidad. La broma pasó desapercibida y no tenía maldad, pero una mentira publicada en la Wikipedia podía perjudicar la reputación de cualquiera, y eso es lo que le sucedió al prestigioso periodista John Seigenthaler. En un artículo editorial denunció que en su biografía se le acusaba de haber sido sospechoso del asesinato de Kennedy. Eso no era cierto y le dolió especialmente porque había sido amigo de JFK. Pero durante meses nadie corrigió esa mentira, ni editores, ni moderadores, ni la supuesta comunidad que lo vigilaba todo. Este era el problema de la Wikipedia. Parecía que cualquiera podía escribir anónimamente la barbaridad que se le ocurriera. Y eso para que usted entienda que no todo lo que se publica en la Wikipedia, como dice mucha gente, ¡ay, yo lo leí en Wikipedia! Es cierto. No, no es cierto. Yo he tenido discusiones en debates encarecidas con personas cuando me vienen, ¡ay, que yo lo vi en Wikipedia! Y que tú lo viste en Wikipedia.
que nadie hiciera nada, y bastaba con que apareciera en la Wikipedia para que millones de personas lo dieran por cierto. Jimmy Wales tuvo que salir a defender públicamente a Wikipedia y se implementaron una serie de medidas para evitar abusos. De entrada, habían introducido la posibilidad de bloquear la edición de artículos conflictivos. Vamos, que te olvidas de poner tonterías en el artículo de ese día de septiembre. Pero a esto se le sumaron más restricciones. Solo los usuarios registrados podían crear nuevas páginas, se exigían fuentes fiables para editar las biografías de personas vivas y se crearon diferentes niveles de usuario en función de su experiencia en la plataforma. Ahora, aquellos que participaran más en la elaboración y discusión de artículos tendrían más poder que los nuevos usuarios. Lo curioso es que la polémica de Seigenthaler le vino bien a Wikipedia. Las visitas a su página aumentaron y tenían una serie de usuarios activos que velaban por la integridad de su contenido. Uno de estos usuarios respondía al nombre de S.J. Se presentaba como un profesor universitario con un doctorado en Derecho Canónico y pronto se ganó el respeto de la comunidad. Se le permitía corregir a otros editores e imponer su criterio académico en los artículos en los que intervenía. Su prestigio era tal que incluso llegó a ser nombrado administrador y miembro del comité de arbitraje, el máximo órgano interno de la Wikipedia. Literalmente el admin. En 2006, The New Yorker decidió entrevistarlo como un ejemplo del éxito de Wikipedia. Pero cuando los periodistas investigaron, descubrieron que el supuesto profesor universitario era en realidad un chaval de 24 años llamado Ryan Jordan que no había terminado sus estudios. Total, otro pequeño escándalo para la Wikipedia, que volvió a endurecer sus normas, pero es que si te pones a pensar, estos problemas son inherentes al sistema de edición abierta que utiliza la Wikipedia. Puedes acotarlo mediante normas, pero siempre va a haber quien le busque la trampa. Y hubo quien buscó la trampa, no de forma anecdótica, sino de forma estratégica. Estamos hablando de gobiernos y de agencias de inteligencia. Pero antes de llegar a ese punto, todavía Jimmy tenía unas cuantas liadas más que hacer. De entrada habría que mencionar su relación con una tertuliana de televisión, Rachel Marsden. Rachel Marsden se había hecho conocida por unas acusaciones cruzadas de acoso sexual en la que ella resultó ser la culpable. Luego la Fox la fichó como comentarista política, pero no lo debió hacer muy bien porque a los 5 meses fue despedida. La relación con Jimmy tampoco fue muy bien, aunque empezó bastante bien. Cuando su relación se hizo pública, acusaron a Jimmy de cambiar la biografía de Rachel para que fuera más amable con ella. Luego, a saber qué cosas pasaron, pero Jimmy quería cortar. Y como no quería hablar ni dejarla con un SMS, como es correcto proceder en estos casos, decidió que lo mejor era anunciar su ruptura por la Wikipedia. Diréis, qué cabrón, pobre Rachel, pero oye, al menos reescribieron su página de la Wikipedia. O bueno, no se sabe, porque cuando le acusaron de hacer eso, Jimmy escribió en su blog personal que no había cambiado nada y calificó su encuentro como una breve relación en la que ya no estaba involucrado. Todo un experto en caballerosidad del bueno de Jimmy. Rachel no se lo tomó muy bien y filtró supuestas conversaciones subidas de tono entre ambos para probar que su relación era algo más que un breve encuentro. Por ejemplo, en una de ellas, Wales hablaba de sus esfuerzos por diseñar un motor de búsqueda que matase a Google para poder comprar un jet, a lo que Rachel respondía, así tendremos otra cosa sobre la que tener sexo. Luego acusó a Jimmy de editar su biografía a cambio de favores sexuales. No contenta con esto, decidió vender la ropa de Jimmy que tenía en su casa por eBay con un anuncio en el que decía, hola, mi nombre es Rachel y mi ahora exnovio, Jimmy Wales, acaba de romper conmigo a través de un anuncio en la Wikipedia. Fue un gesto tan elegante que me inspiró a hacer algo igualmente distinguido, así que estoy vendiendo un par de prendas de ropa que él dejó aquí en mi apartamento de Nueva York. Ambos artículos han sido lavados 2 veces con detergente líquido extra fuerte de Tide. De lo contrario, no estarían en condiciones de ser vendidos. La prensa disfrutaba del espectáculo y todos aprovecharon para sacar trapos sucios de Jimmy. Un antiguo colaborador le acusó de gastar dinero de la fundación en vinos y masajes en Moscú. Y poco después, un científico denunció que Jimmy le había pedido una donación de $5.000 a cambio de editar su perfil en Wikipedia. Jimmy Wales estaba en boca de todos y sus acciones parecían poco éticas. Sin embargo, ninguna de las acusaciones fue tomada en serio y Wikipedia siguió creciendo. Su triunfo era tan evidente que hasta Microsoft anunció el cierre definitivo de Encarta, el último vestigio del modelo. Encarta. Yo llegué a utilizar Encarta, señores. Ya estoy viejo. De las enciclopedias. Larry Sanger, el cofundador, no entendía nada. A pesar de todos los escándalos, Wikipedia estaba arrasando entre la gente. No podía quedarse de brazos cruzados. Él mismo tendría que destruir, de una vez por todas, aquella aberración. En 2007, Larry Sanger lanzó su propia enciclopedia online, Citizendium. Se parecía mucho a la Wikipedia, la misma estética y con tecnología wiki. Sin embargo, para poder escribir de un tema tenías que identificarte y tener titulación o conocimientos demostrados del mismo. Lo que Larry planteaba parecía bastante lógico, pero como supongo que nunca habéis oído hablar de Citizendium, ya sabéis lo que pasó. Un fracaso. Se podía sentir la amargura y frustración de Larry en sus declaraciones. Consideraba que Wikipedia estaba fuera de control y nadie parecía querer pararlo. Así que él mismo investigó la manera de detener aquella locura. Wikimedia había creado un repositorio de imágenes, sonidos y vídeos llamado Wikimedia Commons que servía para ilustrar la Wikipedia. Los archivos solo tenían que estar libres de derechos de autor y cumplir con la legislación de Estados Unidos. Allí se pueden encontrar colecciones de imágenes sexualmente explícitas. Hasta ahí ningún problema, era todo legal, pero entre ellas estaban unos dibujos anime de chicas con aspecto infantil conocidas como lolicón y también representaciones y grabados de siglos anteriores en los que se mostraban relaciones sexuales con menores. Quienes subieron las imágenes alegaban que se hacía por su contenido artístico histórico, pero en 2010 el FBI y varios senadores recibieron una carta en la que se denuncia algo terrible. En Wikimedia Commons se distribuía pornografía infantil y el denunciante era ni más ni menos que Larry Sanger, el cofundador de Wikipedia. Aunque Larry tuvo que matizar la acusación y decir que eran representaciones de abuso sexual infantil, el escándalo ya había escalado. Fox News entró de lleno en la noticia y la presión mediática fue tal que el propio Jimmy Wales se puso a borrar las imágenes que consideró pornográficas de forma masiva. Pero ese gesto fue interpretado como admitir que la comunidad había actuado mal. Las imágenes, polémicas o no, se habían subido amparadas en el criterio de valor
artístico y no constituían delito según la ley. Para la comunidad, aquel borrado fue un abuso de poder por parte de Jimmy y un ataque directo contra el principio de autogobierno de Wikipedia. Jimmy se defendió diciendo que había tanta pornografía dura en Commons que aún quedará algo escondido en los rincones. Estábamos a punto de ser destrozados en todos los medios por alojar pornografía y no hacer nada. Pero ejerciendo de censor, Jimmy Wales se había vuelto a saltar sus propias normas y esta vez en la comunidad no parecía que se lo fuera a perdonar. Tuvo que renunciar a varios de sus privilegios para calmar la situación. Al final ni hubo denuncia formal ni se eliminaron todas las imágenes polémicas, pero el daño ya estaba hecho. Larry había golpeado más fuerte de lo que imaginaba. No solo erosionó la imagen pública de Wikipedia, sino que sembró un debate interno sobre los límites de la libertad de expresión y sobre quién tenía realmente el poder para decidirlos. Este escándalo demostró que la enciclopedia libre no lo era tanto y que las decisiones dependían, en última instancia, de quien tenía el control de Wikipedia. Sin embargo, había una realidad aún peor que estaba a punto de aflorar. Ya desde 2007 se había demostrado que gobiernos y empresas editaban la Wikipedia a su favor para construir la realidad que allí se relataba más a su... Esta es la parte que tenemos que enlazar con los políticos. Por ejemplo, con la lavada de cara que le está tratando de dar Kamala Harris a lo que fue sus 107 y pico de días, 107 y pico de días en la carrera presidencial de los Estados Unidos, porque ella trata de venderlo como que ella fue la traicionada, como que solamente tuvo 107 días, cuando Kamala Harris tuvo más de 8 años, vamos a decir más de 6 años en campaña. Porque John Levy, bueno, sumémosles la campaña presidencial que se hizo antes de las elecciones de 2016, cuando ellos ganaron. Ellos gobernaron del 16 al 20, si mal no me equivoco. No, del 20 al... Estamos en el 2025. Ellos gobernaron del 20 al 25. Donald Trump gobernó del 16 al 20. Pero ellos empezaron a hacer campaña, ¿cuánto? En el 19, en el 17. Ya en ese entonces, cuando Kamala Harris aspira a la presidencia, que es demolida por la gente que no votó por ella. Luego de eso pasa a ser la vicepresidenta de Joe Biden, gana, ya ahí ya tiene 2 años en campaña. Dura en la presidencia de los Estados Unidos 4 años, 2 más 4 son 6 años, más 107 días. O sea que literalmente Kamala Harris tuvo para vender su imagen presidencial, que todo lo hacen. Por ejemplo, ahora mismo en el Partido Republicano, J.D. Vance está vendiendo su imagen desde el día 1 a la presidencia. Desde el día 1, desde que aspiró a la vicepresidencia. Entonces Kamala Harris quiere vendernos a nosotros la historia de que ella solamente tuvo 107 días para aspirar a la presidencia. Y después en ese libro dice todas las mentiras del mundo. Es exactamente lo mismo, el mismo tipo de información que mañana va a recoger la Wikipedia y la va a poner como si fuera real, cuando no lo es. A su medida. Para demostrarlo, el programador Virgil Griffith creó Wikiscanner, una herramienta que cruzaba las direcciones IP de ediciones anónimas en Wikipedia con bases de datos públicas de empresas, gobiernos y organizaciones. De repente, cualquiera podía descubrir quién estaba detrás de ciertos cambios en los artículos. El resultado fue revelador. Se demostró que ordenadores que estaban en las instalaciones de la CIA o el FBI modificaron el artículo sobre la guerra de Irak o sobre Guantánamo. Desde el Vaticano se editó un artículo sobre el líder del Sinn Féin irlandés, y desde instalaciones de PepsiCo se borraron unos párrafos del artículo de Pepsi en los que se alertaban sobre sus efectos sobre la salud. Y estos solo son unos pocos ejemplos. Por supuesto, se detectaron IPs de partidos políticos. Desde ordenadores del Partido Demócrata cambiaron la biografía de George Bush. El Obama. Desde el Partido Republicano también alteraron el artículo de la guerra de Irak. Sucedía en todo el mundo. En 2014, un vuelo comercial de Malaysia Airlines fue derribado por un misil sobre territorio ucraniano. Murieron 298 personas. Una investigación demostró que el avión fue derribado por un misil Buk lanzado desde territorio controlado por separatistas prorrusos y que el sistema de misiles había sido trasladado desde una brigada militar rusa en Kursk. Sin embargo, se detectó que desde oficinas del Kremlin se modificó el artículo de Wikipedia para introducir la versión de que Ucrania había derribado el avión. Desde todos los órganos de poder se trataba de manipular la supuesta verdad que Wikipedia albergaba. En serio, y ni se molestaron en usar Proton para que no les pillaran. En fin, hubo algunos que fueron más allá y buscaron la manera de rentabilizar ese poder. En 2013, la empresa WikiPR se anunciaba como especialista en marketing de Wikipedia. Entre sus servicios ofrecía la creación y mantenimiento de artículos favorables a cambio de dinero. Usaban cuentas falsas, eliminaban críticas y añadían contenido promocional como si fuera neutral. Poco después, en 2015, se destapó la llamada Operación Orange Moody, una red de más de 380 cuentas falsas que extorsionaba a pequeñas empresas, cantantes o actrices de poca notoriedad. Creaban artículos que los elogiaban, ellos mismos los nominaban para ser borrados y, en ese momento, ofrecían salvarlos a cambio de un pago. Ambos casos se resolvieron internamente con la expulsión de todas las cuentas falsas y el borrado de los artículos que habían creado. Y si bien es cierto que la propia comunidad había solucionado la situación, muchos confirmaron lo que sospechaban. En Wikipedia, la verdad era un artículo a la venta. Así que, ¿puede uno fiarse de una enciclopedia así? Esa es la pregunta que lo tenemos que hacer hoy. Tanta gente que confía en la Wikipedia para hacer trabajos y para tener conocimiento en sentido general. Vuelvo y repito, se ha vuelto cliché escuchar a la gente decir, que yo lo leí en Wikipedia. Eso no significa que sea la realidad, que sea la verdad.
lo largo de los años, los escándalos de Wikipedia han provocado un endurecimiento de las normas que han llevado a que ser administrador o bibliotecario, como son conocidos en español, sea cada vez más difícil. Alcanzar ese estatus exige años de ediciones, un historial impecable y superar un proceso de selección tan riguroso que deja fuera a la mayoría de aspirantes. En la Wikipedia en inglés, por ejemplo, hay 838 de esos bibliotecarios, de los que un poco más de la mitad permanecen activos. Sabiendo que hay decenas de millones de usuarios registrados, es una fracción minúscula, y lo mismo sucede en otros idiomas. Esta escasez concentra en pocas manos herramientas críticas como borrar artículos, proteger páginas o bloquear usuarios, otorgándoles un poder editorial inmenso a unos pocos. El caso más célebre es el de este hombre, Stephen Pruitt. En el mundo analógico es un gestor de archivos que trabaja para la Agencia de Salud y un gran aficionado a la ópera, pero en Wikipedia es Serramantio di Nicolao, y él solito ha realizado más de 6 millones de ediciones y ha escrito decenas de miles de artículos. Según la prensa, llegó a participar en alrededor de un tercio de todos los artículos de la Wikipedia en inglés. Para muchos es un héroe y la revista Time lo declaró como una de las personas más influyentes del mundo, pero también es el mayor ejemplo de cómo en la Wikipedia el poder está muy concentrado, y ese poder no siempre se ejerce adecuadamente. En ocasiones, la arrogancia de ciertos administradores ha provocado denuncias públicas de baneos injustificados o de borrado de artículos sin explicación. Los usuarios recién llegados, que quieren hacer su aportación, se encuentran con un ambiente hostil que acaba por expulsarles. El comportamiento de Wikipedia encaja a la perfección en lo que se denomina la ley de hierro de la oligarquía, que dice que en toda organización, por muy democrática que sea, el poder se acaba concentrando siempre en una minoría que controla las reglas, el acceso y la narrativa interna. Larry Sanger, cada cierto tiempo, Como la regla de Pareto, el 80-20. Esa es la regla del 80-20. reaparece para denunciar que Wikipedia ha traicionado su propósito original para convertirse en propaganda izquierdista. Jimmy, por su parte, sigue poniendo su firma en el famoso banner que pide donaciones para mantener el proyecto libre por todo el mundo. En realidad, la enciclopedia goza de buena salud financiera. Según un artículo del Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico, la Fundación Wikimedia tiene activos suficientes para que sus servidores funcionen otros 75 años sin donaciones adicionales. Tampoco es que Jimmy Wales o alguien se enriquezca con ello. De hecho, cuando le preguntaron por haber cedido Wikipedia a la fundación sin monetizarla, respondió: obviamente podría haber ganado mucho dinero. Es la sexta web más visitada del mundo. Fue la decisión más tonta y a la vez más inteligente que he tomado. Todo el dinero de las donaciones que sobra está destinado a proyectos bien documentados en la página de Wikimedia, pero ese mensaje tan dramático y la posterior persecución que se hace a los donantes para asegurarse de que vuelvan a donar es como mínimo discutible. En fin, todo lo que hemos contado deja claro que Wikipedia no es ese proyecto idealista que soñaba Jimmy de una enciclopedia libre, neutral y gestionada por todos, pero sigue siendo una herramienta útil, y yo, incluso después de este vídeo, soy un fiel defensor de la Wikipedia, porque a mí me ha ayudado muchísimo en muchos vídeos, y esto ya no es broma, me ha ayudado a darme una información estructurada y un montón de fuentes con las que empezar a documentarme para trabajar cualquier tema. ¿El artículo de la Wikipedia puede tener sesgos, incorrecciones o falta de información? Claro que sí, pero me da igual porque entiendo que mi responsabilidad es poner en duda lo que leo, ir a las fuentes de abajo, que muchas veces son capturas de WebArchive que de otra forma no hubiera encontrado, eso es un puntazo, e intentar desentrañar la realidad desde su origen. Y por cierto, ese es un ejercicio que hay que hacer siempre. El hecho de que en lugar de una enciclopedia abierta sea una cerrada, no significa que vaya a estar exento de sesgos, incorrecciones o falta de información. Esa parte es importante, lo que él dice. Yo tampoco estoy en contra de la Wikipedia. No estoy tampoco en contra del conocimiento. Usted tiene la facultad de ir a Wikipedia o cualquier sitio web, porque hasta un diccionario puede tener errores. El problema radica en que la gente utiliza el mote de que yo lo vi en Wikipedia y porque lo vi en Wikipedia significa que tiene que ser real. No, no necesariamente. Y ahí es que radica el problema. Ahí es que viene el lado oscuro de la Wikipedia, en donde la gente cree que porque lo vi en la Wikipedia es real. En que porque la gente lo ve y lo ve en internet, es real. Porque Goro de Twitter lo dijo, es real. Yo, como alguien que publica información, yo como alguien que funjo como periodista, ojo, no soy periodista, yo soy comunicador, y lo digo en los banners siempre, pero la gente siempre te llama periodista, yo no soy periodista. Yo he publicado cosas que yo sé que yo tengo la fuente de que fue de tal manera, y cuando lo publico en Twitter, alguien le pregunta a Goro y Goro le dice un disparate que no tiene nada que ver. Y por eso mi preocupación. Espero que hayan disfrutado de este video. Recuerde comentarlo, compartirlo y déjeme saber qué usted opina de nosotros, la dependencia, y de creer que todo lo que está en internet, específicamente en páginas como Wikipedia, pensamos que es verdad de Cristo. Te leo en comentarios.